Estas son las noticias de Venezuela. La primera página del diario 2001 en Caracas destaca: el tercer fallecido por COVID-19 es de Antímano. Jorge Rodríguez informó que un taxista de 60 años presentó síntomas desde el 29 de febrero, pero fue diagnosticado en principio como una gripe común. Cuando el cuadro empeoró ya era demasiado tarde. Además, la víctima tenía como enfermedad de base la diabetes y fumaba en exceso, lo que complicó aún más su situación. El titular del MINSI afirma que la letalidad del virus en Venezuela es de 2,3%. Es un número por debajo del que se presenta en el resto del mundo, dijo Rodríguez. Recalcó que las medidas de aislamiento total que ha implementado Miraflores son la mejor alternativa. Informa de 129 casos, la cifra más reciente de coronavirus, según el gobierno. Ante esta situación tenemos lo planteado por el presidente interino Juan Guaidó. Plantea conformar un gobierno de emergencia nacional por la crisis. El presidente interino Juan Guaidó planteó conformar un gobierno de emergencia nacional ante la crisis que enfrenta Venezuela por la propagación del coronavirus y para salvar al país de una catástrofe humanitaria sin precedentes. A través de un video difundido en redes sociales informó que la propuesta surge de la necesidad urgente e impostergable de actuar de manera inmediata para ejecutar acciones dirigidas a tratar el COVID-19. Cito: tras mucho meditar y tras diversas conversaciones con nuestros aliados, ha llegado el momento de plantear la necesidad de conformar un gobierno de emergencia nacional que pueda implementar el Plan José María Vargas y salvar a Venezuela. Refirió que el gobierno de emergencia nacional, por razones obvias, no puede ser encabezado por alguien acusado de narcotráfico. Según explicó, se trata de instalar un gobierno de emergencia nacional que incluya a todos los sectores políticos del país. Además, abrir un canal humanitario que permita la entrada inmediata de la ayuda internacional. También mencionó la solicitud de un préstamo inicial de $1.200 millones para atender la emergencia y asignar recursos directos a cada familia que depende del día a día, iniciando por los más vulnerables. Pidió a la Fuerza Armada poner su poder al servicio del pueblo y garantizar la estabilidad del país. Enfatizó que su llamado es muy claro a quienes hoy pueden lograr que se materialice lo propuesto. Dijo que lo más fácil, esta es una cita textual, sería que el dictador acepte los términos que solo quienes lo sostienen y nuestros aliados internacionales pueden plantearle. Pero de no ser posible, no podemos resignarnos a que todo un país sufra miles de muertes por el egoísmo y la soberbia de un hombre en el poder. De no hacerlo, estarían condenando a todo nuestro país, incluidos ustedes y sus familias, y no dejándonos otra opción que culminar en una catástrofe humanitaria. Todo esto es posible. Tenemos antecedentes históricos en nuestro país, como en el año 1958, así como en la región. Hemos desarrollado las capacidades, tenemos un plan y una estrategia para salvar a los millones de venezolanos. El momento es ahora. Y entonces presentó el Plan José María Vargas. Tengo en mis manos, dijo Guaidó, el informe que nuestros médicos y expertos realizaron sobre el impacto que el coronavirus tendrá en nuestro país, así como las medidas urgentes que debemos tomar para enfrentar la pandemia. Lo hemos denominado José María Vargas. Los resultados de este informe son bastante preocupantes, pero yo he asumido el compromiso de hablarles siempre con la verdad, por más dura que sea. Informó que todo apunta a que la situación de la pandemia en la nación se va a agravar muchísimo más. En las próximas semanas, Venezuela podría ser el país con más infectados y fallecidos de la región. La dictadura jamás lo va a reconocer y buscarán ocultar cifras. La tasa de contagio, los enfermos graves y los problemas que enfrentamos podrían ser mucho mayores por la escasez de agua, gasolina, comida, gas o luz. Indicó que el plan plantea la entrada de insumos para los médicos, enfermeras y hospitales, la llegada de la ayuda alimentaria y la asignación directa de dinero para las familias que dependen del día a día, para que así puedan
permanecer en sus casas, empezando por los más vulnerables. A propósito de la escasez de agua, de gasolina, Fedecámaras emitió un documento donde advierte que no hay garantía del combustible para seguir operando con regularidad en el abastecimiento. Seguimos produciendo única y exclusivamente por el tesón y la perseverancia del equipo humano de cada uno de los sectores productivos del país, pero esto en ocasiones no es suficiente. Y a todas estas, ¿cuál ha sido la reacción del régimen? No ha habido una declaración formal de ningún alto funcionario, especialmente de los 14 involucrados, empezando por Maduro. Me refiero a los involucrados en la acusación de la Fiscalía de Estados Unidos. Pero ha venido una suerte de camorra, de guerrilla contra los diputados opositores. Leo esto en Crónica.1. La Asamblea Nacional denunció ayer domingo que las viviendas de varios de sus diputados amanecieron grafiteadas con pintas amenazantes, firmadas por la Furia Bolivariana. Hasta el momento de esta publicación, los parlamentarios afectados por estas acciones intimidantes son Karin Vera del Táchira, Bolivia Suárez de Lara, Carlos Miquel Angeli de Anzoátegui, Héctor Cordero de Anzoátegui, Larisa González de Delta Macuro. También la casa materna del diputado Armando Armas en Anzoátegui fue atacada. ¿Cómo se sabe? El sábado por la noche, en una llamada telefónica a BTV, Nicolás Maduro exhortó a sus seguidores a despertar la furia bolivariana para repudiar el juicio por narcotráfico que le abrió la justicia estadounidense. Maduro llamó al pueblo a identificar a posibles grupos de mercenarios que habrían ingresado al territorio nacional durante la autodenominada Noche Más Oscura de marzo, a través de la inteligencia social para evitar que ejecuten los planes conspirativos y terroristas develados recientemente. Y dijo textualmente: si le tocan un pelo a un solo líder de este país, ustedes se arrepentirán para toda la vida, y se lo digo a la oligarquía colombiana, esa que gobierna. Eso lo dijo en la llamada telefónica al programa La Hojilla. Vocifera, amenaza feo, fuerte. En este contexto hay que entender el secuestro de dos integrantes del equipo más cercano a Juan Guaidó. El Centro de Comunicación Nacional de Juan Guaidó denunció ayer domingo que grupos armados de la dictadura secuestraron a Rómulo García y a Víctor Silio tras acudir a la residencia de Rafael Rico, miembro del equipo del presidente encargado y líder de la Asamblea Nacional. Y antes de cerrar las informaciones sobre Venezuela, tenemos que la señora Delcy Rodríguez ha vuelto a viajar, ha vuelto a salir del país y ha vuelto a armar un problema. ¿Qué cosa? Total, en lugar de quedarse en su casita. Leo esto en la prensa trinitaria. El gobierno abre las fronteras para la vicepresidenta de Venezuela. ¿Cómo hizo la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, para entrar a Trinidad y Tobago y reunirse con el primer ministro Dr. Keith Rowley? Esa es una de las principales preguntas que circulan en los medios luego de que la oficina del primer ministro confirmara que Rowley se había reunido el viernes con Delcy Rodríguez. Tenemos líderes mundiales que están discutiendo todos los problemas relacionados al coronavirus a distancia. ¿Por qué hubo que hacer un encuentro cara a cara? ¿Por qué era tan urgente que esta mujer viniera, llenara de gasolina un jet, volara a Trinidad y de regreso a Venezuela? Se preguntaba una Suzette Lowe, una activista de las redes sociales, de los medios. Además, cuestionó el timing de la reunión, justo cuando Nicolás Maduro, el jefe de Delcy Rodríguez, está acusado de narcotráfico por el gobierno de los Estados Unidos. Otro viaje, otro escándalo. Son las 7:17 de la mañana. Noticias de Latinoamérica. República Dominicana. Los muertos por coronavirus suman 39 en República Dominicana con 859 casos.
Guatemala amplía el toque de queda de 12 horas hasta el próximo 12 de abril, con el fin de contener el avance del coronavirus. Eh, la OEA pide a los grupos armados colombianos cesar los ataques ante la crisis por el COVID-19. Y el ELN anuncia un cese al fuego entre el 1 y el 30 de abril por el coronavirus. Dios. El cese es activo porque nos reservamos el derecho a defendernos ante los ataques de las fuerzas estatales integradas por tropas regulares, paramilitares y bandas narcotraficantes en varias regiones del país, según un comunicado del ELN. México acumula 993 casos y 20 muertes tras un mes de la llegada del COVID-19. El vicepresidente de Ecuador dice que el nivel de contagio es alarmante en Guayaquil. Aumentan día a día. Bolsonaro, por su parte, visita un mercado para insistir en que Brasil no puede parar. El presidente Jair Bolsonaro visitó ayer domingo un mercado en los suburbios de la capital brasileña para insistir en la necesidad de mantener en funcionamiento la economía más grande de América Latina, en lugar de detener actividades para combatir la propagación del coronavirus. Sin embargo, la campaña de redes sociales de la oficina de Bolsonaro, Brasil no puede parar, hashtag Brasil no pode parar, fue prohibida el sábado por un juez federal y se topó además con un aluvión de críticas de gobernadores de los estados, políticos, expertos en salud pública e incluso el propio ministro de Salud de Bolsonaro criticó a Bolsonaro. Bolivia registra la primera muerte por coronavirus. Lo reportaron ayer. Es una señora de 78 años que falleció por un distrés respiratorio severo y neumonía. Esto ocurrió en Santa Cruz de la Sierra. En Buenos Aires, el coronavirus, Alberto Fernández extendió la cuarentena hasta el fin de Semana Santa y advirtió contra los despidos. De hecho, el gran titular del Clarín en Buenos Aires nos dice: extienden la cuarentena hasta que termine la Semana Santa. Lo anunció el presidente Alberto Fernández, fue lo que recomendaron especialistas. Lo hizo después de una videoconferencia con los gobernadores. Evaluó que hasta aquí los resultados fueron buenos porque, según aseguró, más del 90% cumplió con la cuarentena y agregó: esto nos da tiempo para prepararnos para cuando llegue el peor momento. La prensa en Managua, el turismo nica colapsa ante el coronavirus y destacan acá que Estados Unidos puede abrir una investigación sobre Nicaragua, habida cuenta de las acusaciones contra Maduro, Cabello y los demás por el narcotráfico. En México, el Financiero, se prevé un fuerte impacto económico para México. Tendrá el mayor efecto por la baja de la producción mundial el sector comercio. Viene el mes crítico cuando en el país ya se tiene casi 1,000 casos de coronavirus. En Lima, el diario El Comercio, suben de 27 a 52 los casos en Loreto con el COVID-19. El reloj indica 7:21 de la mañana en Día a Día, desde Miami para el mundo. Día a día. Para el día de hoy vamos a ir a Sevilla para conversar con el doctor Pablo Cariñanos a propósito de los medicamentos que se están aplicando en el mundo para tratar el coronavirus. Tras ampliarse el estudio de la hidroxicloroquina, ya va, que no soy médico ni farmacéutico, hidroxicloroquina y acitromicina en 80 pacientes, se consigue la curación de 78 de ellos en un plazo de 7 días. Eso lo vamos a conversar con el doctor Cariñanos. De Sevilla vamos a ir a Miami para hablar con la periodista del Nuevo Herald, Jimena Tabel, porque se han disparado los casos de coronavirus en la Florida, más muertes en Miami-Dade y en Broward. De Miami vamos de nuevo a Europa, vamos a Madrid
para conversar con Dani Montero a propósito de la situación en España. Se da cierre total a partir de hoy, según ha ordenado el gobierno de Pedro Sánchez, que, como dicen los españoles, va dando bandazos en medio de la crisis. Todos los trabajadores no esenciales deben quedarse en casa. Estas son las horas más duras de Pedro Sánchez. El presidente toma las decisiones con un reducido núcleo duro en una Moncloa vacía y se insiste en que el que realmente está llevando la voz cantante es Iglesias. De allí vamos a ir hasta Medellín para conversar con la periodista venezolana Rona Rizquez, la editora de Inside Crime en español, a propósito de la situación de Cliver Alcalá, quien ya se encuentra en una instalación de alta seguridad en Nueva York, y todo lo relacionado con esta acusación contra Maduro y su camarilla de poder. Y también abordaremos sobre la situación de Hugo Carvajal. Habían corrido rumores de que se iba a entregar. Vamos a analizar el cuadro político venezolano con el politólogo Luis Salamanca a propósito del plan de gobierno de emergencia presentado por Guaidó, la implementación del plan Vargas y la situación política, la reacción del régimen de Maduro, que como hemos comentado ha sido muy violenta. Y vamos a cerrar en Ciudad de México con la periodista Mariana Párraga de la agencia Reuters a propósito de la revelación que dio la propia Mariana en el sentido de que Rosneft se retiraba de la operación en Venezuela. ¿Cuál es el alcance de esta medida y qué hay detrás de ello? Esa es pues nuestra agenda para el día de hoy, lunes 30 de marzo, acá en Día a Día, desde Miami para el mundo. 7:24 de la mañana. El editorial con César Miguel Rondón. El mundo todo está recluido. En algunos sitios con mayor rigor, en otros con menos rigor. Pero el pánico empieza a extenderse. De un manejo irresponsable de no pocos dirigentes mundiales, en el sentido de afirmar que era apenas una gripe sin mayores consecuencias, porque en un principio la letalidad del coronavirus era ciertamente baja en comparación con el número de casos reportados, se ha pasado ahora a una situación de pánico real. Y esto ha traído sus consecuencias en el terreno no solo político, sino también físico. Boris Johnson ha sido castigado y creo que la palabra, el calificativo tiene sentido en este momento porque fue el primero que llevó adelante una política de no hacerle caso al coronavirus. Está contaminado de coronavirus, así también ministros en varios países europeos. En Estados Unidos, Donald Trump, quien quería abrir la economía justo para después del domingo de Pascua, es decir, para el lunes 13, da la orden de vamos ahora 30 días más. Después de 15 días van 30 días más. Serán ya en total 45 y los que faltan. Todos advierten que lo peor está por venir. Ahora es cuando hay entonces que tomarse las cosas en serio, cosa que le pedimos especialmente a nuestros gobernantes. 7:26 de la mañana en Día a Día desde Miami para el mundo.